Nos acompaña hoy un amigo y un gran profesional, el doctor César Pérez, sociólogo, militante político de muchos años, ya en receso, no de la política, sino del partidismo, profesor universitario especializado en sociología urbana y sobre todo un hombre de mucho compromiso con su país. Y siempre nos place traerlo para que nos ayude a comprender los fenómenos que ocurren en nuestra sociedad y fuera de aquí. Hoy precisamente vamos a dedicar buena parte del programa a ver si el profesor nos da las coordenadas para comprender el pensamiento y las acciones del presidente norteamericano, señor Donald Trump. De manera que le invito a que nos acompañe en esta entrevista. Profesor César Pérez, pregunto si esto que está ocurriendo en Estados Unidos, que de alguna manera es casi a nivel universal, si usted previó alguna vez en sus estudios, en sus análisis, que esto podría ocurrir en el siglo XXI. Bueno, yo no lo preveí, no lo pensé jamás, y no creo que haya alguien que lo haya pensado, que iba a llegar a esos niveles. Hay algunos que más o menos se atribuyen que habían previsto que por ahí, pero yo no lo creo. ¿Por qué? Porque nadie pensó, o nadie pensaba que aunque los organismos multilaterales tenían grave deficiencia en la aplicación de los acuerdos que se tomaban, funcionaban y eran organismos que de una u otra manera establecían algunas líneas rojas que no se pasaban, que no se cruzaban. Y eran disuasivos. Y que además era un lugar de legitimación de la gente de los diferentes países para protestar cuando entendía que debían protestar por alguna otra cosa. Nadie pensaba que ese organismo que se creó para esos fines iba a estallar por los aires. Pues como nadie preveía se preveía que China iba a ser el país que es hoy, la economía que es hoy, pero China toda su vida fue un país poco dado a salir de su frontera. Recordemos que China igual se mantiene. Sí, pero ya ha salido, porque ha salido con la economía. Pero exacto, la economía lo ha sacado hacia afuera, correcto. Pero la política nunca. Bueno, recordemos que China ni tiene, la parte militar. Claro, tiene muralla. Y varias naciones sí tenían esa vocación. Japón, Inglaterra, Francia, la ex Unión Soviética, sí, los Estados Unidos mismos. Alemania. Todas las grandes potencias tenían esa tendencia de volcarse hacia afuera, ¿no? Exacto. Entonces, es natural que cuando surge China, se rompe esa regla, se rompe eso porque comienza esa guerra económica, que tampoco se preveía, esa guerra económica que hace que en los Estados Unidos este nuevo gobernante tenga esa actitud de decir así, tácitamente, yo no creo en reglas, yo lo que creo en resultados. Correcto. Entonces, eso no se preveía y ese es el mundo que nosotros tenemos. Y en la campaña electoral el señor Donald Trump nunca dio un atisbo de lo que él haría. Sí, absolutamente nunca. En ese plano, en el plano del cumplimiento de de su política exterior en general. Exacto, sí. Y ni siquiera se sabía quiénes eran sus mentores, claro, como tienen todos los presidentes, claro, y los partidos. Claro. Se sabe, este responde a la escuela X, sí, a la escuela Y. Claro. En el caso, ni siquiera hoy todavía se conoce mucho, claro, quiénes son las neuronas, sí, del gobierno del presidente Donald Trump. Sí, dice que es un grupo de grandes empresarios, sobre todo del tema de la comunicación y del comercio y de industria, Pero Musk se fue del gobierno. Sí.
Sí, pero diríamos así que era un gran rico, pero no un cerebro, ¿no? Pues No, sí, al revés, lo que se dice de él es que es un gran cerebro. no, pero en el gran cerebro en el sentido de industria y todo eso. Ahora mismo acaba de hacer un anuncio que eliminaría los teléfonos celulares. Sí, bueno, naturalmente que su equipo, ¿no? Sí. Es que ha logrado hacer eso. Pero volviendo a esto, Trump, él no había dicho, como muy bien dice, la política que tendría hacia América Latina. Aunque hay que decir que todo comenzó, creo, con el caso de Ucrania y la Unión Soviética e Israel y los palestinos, apoyado por Biden en ambos casos, solo que los comportamientos eran diferentes. En el caso de Israel, sí hubo toda una alimentación guerrerista de parte de Estados Unidos y un mirar para otro lado cuando Netanyahu hacía las barbaridades que hacía y violentaba todos los principios del orden internacional. Mira, quizá eso puso en evidencia una cosa, quizá la guerra de Ucrania que dice. La guerra de Ucrania puso en evidencia algo que ya se venía a venir, y era las relaciones que tiene los Estados Unidos, Trump, con el presidente ruso Putin. O sea, había y hay una relación vieja, desde antes de él ser gobernante. Y recordemos que Putin y Rusia siempre ha tenido esa tendencia hacia volcarse, hacia ser gran potencia. O sea, no hay país que... A recuperar su espacio. Ampliar su espacio, ampliarlo. Incluso en la revolución, ampliar su espacio. Y cuando llega a Ucrania, invade a Ucrania, naturalmente que ahí comienza un grave problema. Porque hay esa conexión Putin-Trump, que entra, cuando él entra presidente hace un año exactamente, y realmente reorienta el papel de Estados Unidos en Ucrania. Correcto. Y naturalmente que eso enfrenta a Europa con Estados Unidos, o Estados Unidos con Europa, en el sentido que Europa se siente agredida y se tiene que proteger con Ucrania, y en ese sentido se rompe otro de los grandes equilibrios, y es que la OTAN, que era un brazo armado de Estados Unidos para detener el eventual... La política de contención. Exacto, el eventual avance de la tropa soviética, cosa que ellos habían pactado y que no era así, que no iba a entrar. Entonces, cuando comienza eso, comienza la OTAN a cambiar a un punto tal de que hoy día prácticamente están enfrentados. Sobre todo en el tema de Groenlandia. Sí. Entonces prácticamente están enfrentados. Entonces, y se enfrentaron también en el caso de Ucrania. De Ucrania, en el caso de Ucrania. Que recuerde usted que en Estados Unidos no hubo unanimidad. Claro. El gran gurú Kissinger dijo que fue un error de Estados Unidos. Que había un pacto además, que fue violado por la OTAN. Claro, por la OTAN, eso es un pacto. Entonces, naturalmente que ahora se ha planteado un tema inédito, y es que Europa está uniéndose para protegerse de Rusia, para protegerse de los Estados Unidos, y en gran medida no romper con China. Una cosa inédita, ¿no? Yeah. Inédita totalmente. Entonces hay esa recomposición. ¿Quién lo venía a venir? Nadie. Porque podría decirse que podría esa tendencia cobrar, o sea, que esa tendencia podría en el futuro plantearse de otra manera, pero ha habido un catalizador, que es el presidente Trump, su personalidad. Pero antes que Trump, que es lo que quisiera señalar, en Israel se violaron todos los principios internacionales en sus ataques despiadados hacia la Palestina. Sí, pero Israel nunca ha cumplido. Y era Biden.
Claro. No era Trump. Sí, no, es porque es siempre... Biden miró para otro lado, Claro. Estados Unidos miró para otro lado. Y Europa también. Y siguió su ministerio, Y exactamente. en gran medida Europa, en gran sí. medida porque esto es muy complejo y con los tiempos de la televisión es muy incómodo de tratarlo, porque hay que ver una cosa, era el mundo que se estaba reconfigurando. Así es. ¿Cuál mundo que se estaba reconfigurando? El mundo totalmente conservador, el ultranacionalismo, el ultraderechismo, que en Europa surge lo siguiente. Los grandes aliados de la Rusia de ahora es la extrema derecha. Ujú. Y esa extrema derecha, aliado de Putin, Putin aliado de Estados Unidos, eso no se veía, eso no se preveía. Y una Europa que tiene que hacer para protegerse un acuerdo con el Mercosur. Un acuerdo con el Mercosur para tratar de recuperar su presencia en esta parte del mundo. Sí, su presencia en esta parte del mundo. Eso tampoco se podía prever. Que Europa tenía que hacer un Mercosur, o sea, del sur de América del Sur, Sí. que tenía que hacer eso porque se encuentra totalmente en disputa con los Estados Unidos. Y que Canadá, que la frontera de Canadá, tú pasabas, si tú entrabas a Canadá, entrabas a Estados Unidos sin tener que entrar papel. Exacto. Eso yo lo he hecho. Y entonces, era un aliado y natural. ahora, Un aliado natural. Un Era. aliado natural. Era. Entonces Canadá está de frente a los Estados Unidos. En ruptura total. Sí. Y soldados de países europeos dicen que van a estar, aunque simbólico, en Groenlandia. Eso era totalmente, eso es imprevisible, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que toda forma de detener el exceso, todas esas reglas han saltado por el aire. Y entonces cada región va a hacer sus alianzas. Y hay que esperar quizá un acuerdo de Yalta reeditado. Pero ¿y quién iba a para pensar? redividirse el mundo. ¿Pero quién iba a pensar? Trump acaba de hacer lo que él llama la Alianza por la Paz. Por la paz. Buscando sustituir las Naciones Unidas. ¿Y sabe qué país es parte de eso? Vietnam. Ya. Entonces, es un mundo así, mi querido. Bueno, ¿quién lo entiende? El pragmatismo en su máxima Claro, expresión. porque es que Estados Unidos es un partner comercial Exacto. de Vietnam. Correcto. Y Vietnam se protege de una China que una vez lo invadió. Exactamente. O sea, son una serie de movimientos. Y le tiene menos miedo al Estados Unidos que lo agredió. Que lo agredió, que hizo la guerra más, donde más bombas se tiró. Pero que después fue a saludar Exacto. su progreso. Entonces, Estados Unidos tiene grandes inversiones en Vietnam y eso mantiene en gran medida la economía de Vietnam. Entonces, este mundo es un mundo difícilmente de explicar. Pero más las razones por las cuales se ha llegado así y más aún hacia dónde va. En sus explicaciones quizás queda claro que Donald Trump, que ya tiene una doctrina hacia América Latina, de la que hablaremos luego, no es un irracional como la mayoría de la gente piensa. Es probablemente que tiene una razón muy diferente a la mayoría de nosotros, pero él tiene una racionalidad que lo lleva a tomar todas esas medidas y a violentar abiertamente, ya no solo en Israel, las normativas internacionales, sino de una manera desfachatada aquí en el Caribe frente a Venezuela. Claro, porque... Para romper que la puerta de entrada de China al continente americano. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que la expansión China tiene ingente, pero una cantidad enorme de inversiones en Venezuela, en toda la parte de América Latina. Aquí estaba haciendo un puerto. Y un compromiso de 60.000 millones. Exacto. O sea, es que Rusia tenía también como... Sí. Tiene sus intereses ahí
en Venezuela. Como lo tuvo en el Perú una vez. Claro, entonces es natural que esta parte, esta gran parte del mundo, que es la parte de Estados Unidos, y que Estados Unidos está unida a toda esa parte, ¿no? Territorialmente, por tierra se ve de Estados Unidos hasta Punta Arenas en Chile. Exacto. Es naturalmente que Estados Unidos tiene que recuperar eso, así como... Y fue el principio, valga la redundancia, principal que esbozó el presidente Trump. América para los americanos. Para los americanos. Ahora, lo que alguna gente está planteando es que si América para los americanos, eso es grave desde el punto de vista de que... para nosotros no hay duda. Es grave y peligroso. Sí, claro. Desde el punto de vista de que tú pones y quitas quién debe gobernar. No se vio en Venezuela. Exacto. Eso, ¿cuándo se veía eso? Porque eso es similar a un golpe en la manigua. Claro. Pero también hay otra lectura, y es que si quiere ese mercado, tiene una cosa que necesitan los mercados de estabilidad. Tiene que estabilizarlo. De una u otra manera tiene que estabilizarlo. Y podría tratar de estabilizarlo a través de gobiernos más o menos parecidos. Sí, correcto. Porque si necesita de eso, necesita lo que se llama, lo que dicen, la Alianza para el Progreso parte 2. O sea, una alianza para el progreso que estaba pensada que debíamos terminar con los dictadores, debíamos tener gobiernos estables para tener nosotros mercado. Y para evitar la expansión socialista. Exacto. Que entonces la puerta de entrada era Cuba. Era Cuba. Entonces necesitamos esa alianza pero eso significaba modernizar gobiernos más o menos democráticos que garantizasen la estabilidad. Entonces, ¿podría eso ser posible en esta época? De esos gobiernos... Bueno, si se repite la experiencia venezolana, uno podría decir que es posible. Bueno, pero es que también esa política de una eventual Alianza para el Progreso parte 2 va contra los tiempos también. ¿Por qué? Porque la primera economía de América Latina es Brasil. La segunda es México. Y podríamos poner en la cuarta. Tercera. No, la tercera, no, en la cuarta, porque la tercera sería Chile. Colombia. Argentina. Chile. Ya. Chile, no, Colombia. Pero Colombia no es descartable de que continúe siendo un país gobernado por la izquierda. No es descartable, a pesar del peligro. Y Lula tiene toda la posibilidad de reelegirse el año próximo. Como también México apenas tiene un año y algo, o sea, sigue sin... O sea, ¿cómo gobernar esa América? Lula se entendería con Donald Trump. Sí, es posible entender. Y México también. Sí, se puede entender. Lo que Colombia no está claro si habría que hacerle, sí, hablo desde el punto de vista de los norteamericanos, sí, una reedición de lo que han hecho en Venezuela. Eso es un elemento, o sea, el elemento de la diversidad de América Latina para una política coherente hacia América Latina de parte de Estados Unidos. Pero hay otra cosa que quizá más importante que eso y más tangible que eso. ¿Cuál? ¿Qué sucedería en Estados Unidos a finales de este año? Podría suceder, con toda la oposición que tiene Trump, podría suceder que los demócratas ganen el Congreso, sea mayoría en el Congreso. Sería un límite enorme, a pesar de que él... Sí lo cumple. ¿Sí lo cumple qué cosa? Los límites que le ponga el Congreso demócrata. No, bueno, Estados Unidos... eso sí es una cosa difícil de ver, que ese país, que es el país más estable en términos de régimen, de todo el sistema capitalista a nivel mundial, Estados Unidos ha sido el gobierno más estable, que
el Congreso, que se carguen el Congreso. Es muy difícil que se carguen. Bueno, ya lo que hizo en Venezuela tenía previamente que pasar por el Congreso. Y no lo hizo. Y no lo hizo. No lo hizo. Pero y lo que hizo en Venezuela fue grande. Sí. O sea, poner los armamentos Sí. más modernos en frente a un país para decir, yo quiero quitar al presidente. Pero bienvenido, tenemos que darnos cuenta que ese Congreso, que él lo hace así, y ese Congreso se queda igual, Exacto. es porque el Congreso lo gobierna él. Imagínate, pero eso, si el gobierno no lo controlase él, la cosa no sería tan fácil. Yo sé que no sería tan fácil, pero estamos hablando de un presidente que tiene una presidencia imperial, la que se inauguró con Richard Nixon. ¿Y cuál era la característica del gobierno de Nixon, según los teóricos norteamericanos? Que violentaba precisamente las normas. Porque esa es una de las características del gobierno imperial, que se salta las normas, Sí. que declara una cuasi guerra en un lugar sin pasar ni informar al Congreso, como se acostumbra, porque eso ha ocurrido. Sí. Es decir, usted tiene un presidente que él no se siente, como lo ha dicho en el plano internacional, vinculado a ninguna norma. Es cierto que no está vinculado a ninguna norma, pero eso no quiere decir, primero, que él puede continuar hasta los 3 años que le faltan, ese saltarse las normas, porque internamente hay mucha oposición a sus normas, a su dictado. Bueno, quiso destituir a esta miembro del gobierno, ¿cómo se llama donde aquella institución encargada de la economía, federal. No, la FED. La FED. A la FED, A la FED. al señor. Exacto, a la señora. No, al señor. No la ha podido. Sí, al quitar. señor. No la ha podido quitar. No la ha podido quitar Ni la de Estados Unidos, Sí. ni de la de Nueva York tampoco. No. O sea, Y le ha dicho hasta ridículo sí, claro, entonces es al que de la FED. además su popularidad está en el suelo. Sí. Está en el suelo. Entonces, ¿hasta qué punto podría mantener eso y hasta qué punto con un cambio del Congreso, porque el Congreso también nombra, porque él puede nombrar a muchísimos Sí. por encima y el Congreso se lo aprueba, Sí, cómo no. pero él no podría hacerlo. Sí. O sea, o por lo menos se plantearía un tema de orden institucional que nosotros no sabemos hasta qué punto es aguantable en todo el sistema norteamericano. Sí, hasta ahora hay poca esperanza. Hasta ahora, porque Eso sí. fíjese cómo ha tratado a los que protestan contra las políticas migratorias, por Sí. ejemplo. A los norteamericanos Claro, que protestan sí. con suma violencia. Habían mataron Sí, una sí, americana. sí. Una americana que no era cualquiera. Claro. El pedigrí es una literata incluso. Sí, sí, claro. Esa muchacha. Además, blanca. Sí. Y de una vez plantea principios que va a federalizar todos los estados, que va a esto, Sí. y lo hace además. Claro, hay un punto importante que usted ha señalado, él no puede pasarse todo el tiempo en eso. Yo pienso que en su lógica él debe estar pensando en una destrucción para una reconstrucción. Ahora, ¿qué tiempo va a estar ¿Y cuál sería esa reconstrucción? Y el aspecto económico. Claro. Porque ahí sí es que la puerca retuerce el rabo, como decimos en Higüey. Si la economía no mejora, el descontento se esparce totalmente y no hay medida que pueda adoptar ni él ni ningún otro presidente que sea apreciada por sus votantes si la economía no funciona. Claro. Además, la misma fraccionamiento que hay en su propio partido. Sí. Muchos senadores, diputados, no aprueban, porque también ellos sienten que en sus estados o en sus localidades hay un descontento muy grande. Sí, pero está contando con el silencio de ellos por el miedo. De algunos, claro, con algunos, Sí. pero en la medida se va. El miedo es algo que se expande en la medida no hay uno o dos
factores que se le oponen. En la medida vaya creciendo todo ese sistema de rechazo, de mucha manera, ¿no? Que se rechaza de mucha manera, en esa medida va a permitir que salgan de dentro de su propia fila gente que dice, no, esto no es posible, como ya han salido permanentemente. Y luego la reconquista del mercado latinoamericano, que creo que debe ser un objetivo importante, de sacar a China para ellos regresar, no será tan fácil porque usted sale a las calles y hay un porcentaje impresionantemente alto de vehículos que provienen de China. Creo que el 37% de los vehículos que se importaron el año pasado aquí venían de China. Son cada vez más modernos. Sí. Para ganar el gusto en este caso de los latinoamericanos. Pero además, China desarrolló una estrategia de convertirse en minorista, no solo en ser un gran fabricante. Aquí no hay municipio donde no haya 1, 2 o 3 establecimientos chinos llenos permanentemente porque la curiosidad china le llevó a saber los gustos de cada país y a darle a la gente eso que le gusta. Claro. Ya no está eso es chino, o sea, ese estigma, sino porque ha habido control de calidad. La tecnología china, que es una de las grandes ventajas, la tecnología china es de punta. O sea, la tecnología china... pero ahí le falta mejorar un poco. En cuestiones pequeñas. En la calidad de muchas cosas. Y obviamente los chinos han demostrado que de negocio saben. Eso lo harán. Y además... han conquistado el gusto y han conquistado el bolsillo y ahora pueden ir mejorando. Y esa es una lucha que tiene por delante Estados Unidos. No solo es decir, bueno, China no puede entrar. También, como ha hecho aquí, porque aquí le fue fácil. Aquí se hizo todo sin ninguna dificultad, porque el primero que planteó, China puede invertir en todas partes, menos en las estratégicas como tal, y escogió un territorio en Manzanillo y le dijo, aquí no. Como ejemplo. Pero también hay que pensar, bienvenido, en la estabilidad que puede haber en América Latina. Y que yo no creo que haya esa estabilidad, no se apunte hacia esa estabilidad por la naturaleza de los gobiernos. Chile, por ejemplo, en marzo se inicia un nuevo presidente que no prometió ni dijo nada de nada en términos social. Lo único que decía era que había que buscar seguridad y que Chile era el país más inseguro del mundo. Y después dijo que apoyaba a Donald Trump. Exacto. Y Chile es un país de lo más seguro que hay en todo el mundo. Lo que hay una percepción de violencia, apenas 6 personas por cada 100.000. Pero en América Latina se ha demostrado que no hay ninguna democracia tan fuerte que nunca pueda volver hacia atrás. Eso sí. Vamos a una pausa para regresar a esta entrevista con el profesor César Pérez. Eso, profesor César Pérez, de volver a América por los americanos al 1840 y tanto, ¿a qué huele políticamente eso? ¿Qué posibilidad hay de que la región se convierta mansamente en un mercado? Porque al final de eso se trataba. Acuérdense que se recogieron las deudas de todos estos países que tenían con Europa y se hicieron deuda con Estados Unidos. Y nosotros somos un ejemplo vivo. Lo que hizo la aduana, después la intervención del 16 y después tuteló. Al final el Estado Dominicano tiene una configuración Made in USA, que fue hecho más sólido a partir del año 65. Una democracia tutelada que parece que de alguna manera ha sido revivida tanto aquí
y es lo que se quiere hacer en otros países. Bueno, ya en Venezuela hay un gobierno decorativo y hay prácticamente una colonización, por lo menos de la política. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí, mira, en estas cosas de los análisis de geopolítica y geoeconomía, en general se tiende a no ver la importancia que tienen los procesos internos de cada país o de cada región. Yo creo que en gran medida lo que va a determinar el freno o no que se le pueda poner al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, dependerá en gran medida de lo que pase internamente, de cómo internamente evolucione el sentir, de cómo internamente evolucione todas esas tendencias un poco contestatarias a pesar de todo que hay en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, mucha gente piensa que pero Estados Unidos tiene muchos años en eso, en las luchas por las cosas que entiende que son bien. No, y ha demostrado que tiene una ciudadanía más organizada y viva que incluso en América Latina. Que la América Latina. Entonces, y la identidad de ese pueblo es algo que la gente muchas veces subestima, la identidad, incluso con las políticas malas, erróneas que puede tener su presidente. Correcto. Por lo tanto, es posible que ahí exista una posibilidad, de freno a lo que pueda suceder, a cómo puede evolucionar. Yo creo que eso es determinante. También es determinante lo que puede evolucionar en esta parte del mundo. En esta parte del mundo que no está totalmente al servicio de los Estados Unidos. Fíjense. Correcto. En gran medida, esas dos economías que yo dije, la primera y la segunda, están enfrentadas a los Estados Unidos. Oh, claro. De manera a veces frontal, pero con mucha inteligencia. Claro. Y mucho cuidado. Porque son estadistas. Lo que hace esa señora en México es una cosa impresionante. Un encanto. ¿Cómo esa mujer maneja el riesgo, se mantiene en el riesgo de una locura de este hombre? Estamos hablando también, profesor, de una premio Nobel, no sí, nos olvidemos. De una científica. Exacto. Y Lula, que nació siendo político. Exacto. O sea, él nació en el vientre, ya era político. Y un sentido práctico. Exacto, un sentido práctico sin renunciar a muchas cosas que él cree realmente. Exacto. Y que cree para bien. Entonces, ¿hasta qué punto esas dos economías, más lo que pueda suceder en Colombia, más lo que puede suceder en el mismo Perú, que no se sabe qué va a terminar? Sí. Entonces, es difícil que podamos establecer, diríamos así, que eso va a tal punto. No, eso no es lineal. Los procesos la historia ni los procesos son lineales. Entonces, y más en estos ¿hasta tiempos? qué punto, si eso se mantiene, si ese fermento, si el rechazo a la política de Estados Unidos al interior no significa una posibilidad de cierto enfrentamiento no frontal, diríamos así, de estos países de la América Latina a eso frontal en algunos casos. Claro, estas políticas. De hecho, ya el presidente Petro le ha dado el frente. Claro, le dio el frente y ya va para Estados Unidos. Van a hablar. Y seguro. Eso es importante porque eso expresa también un pragmatismo. Claro. Entonces, yo creo que en todo esto lo que apuntaría es a que en los países, en algunas regiones, se hagan unas ciertas alianzas, cierto momento de alianza para resistir en un mundo totalmente incierto. Ahora, en todo caso, Donald Trump siempre gana un terreno. Sí, claro. No. Por ejemplo, Groenlandia. Aparentemente van a ir a un acuerdo, que le van a permitir establecer su base. Claro, que le van a permitir... Ahí va a ganar un terreno. Claro, le van a permitir que si no otra base, por lo menos ampliar la que tiene. En Venezuela es obvio lo que va a ocurrir. Ya el madurismo y el chavismo
pasarán a ser una segunda o una tercera fuerza con una democracia tutelada similar a Santo Domingo a partir de 1966. Exacto. Él ganará terreno, pero quizás no podrá hacer lo que quisiera porque el factor China está ahí. ¿Qué acaba de hacer Milei? Y el factor tiempo. El principal aliado de Donald Trump. Bueno, vamos no, pero este dato nada más, profesor. Le acaba de vender a China 30.000 toneladas de soya. Claro, y eso no lo puede impedir. Y sigue siendo aliado de los dos. Claro, porque hay demasiados intereses y contradicciones. Por ejemplo, en Venezuela, una gran contradicción. Se da por sentado de que este gobierno, a pesar de que algunos dicen que es soberano, alguna gente dice que es soberano, pero que soberano va a ser cuando le quitaron el presidente que tenía, y dice, ahora yo soy el que voy a mantener... Profesor, eso es para consumo del chavismo de la base. Claro, entonces, fíjate bien, en Venezuela ha tenido sus límites. Se llevó a Maduro, pero no pudo gobernar. Pero es una inestabilidad. ¿Quién va a invertir en Venezuela con una inestabilidad? Para que haya estabilidad, necesita esa transición donde a la persona que quitó del medio, que es la fuerza de Corina, la quitaron del medio, no puede dejarla afuera. No puede dejarla afuera. ¿Y cómo va a articular? Ya le garantizó para después de la estabilidad. Y necesita hacer elecciones. Sí, porque también ese es un gobierno, porque son de las cosas, ese gobierno venezolano no tenía legitimidad. Era un gobierno que se decía de izquierda, pero claro, lo que yo siempre he estado diciendo... Era una vergüenza para la izquierda. Colombia, Chile, Brasil y México, ninguno lo reconocía. No lo reconocía. No reconocen esto tampoco. Ni el amigo Abinader. Claro, no la reconocen. No lo reconocen. Entonces, si Estados Unidos necesita estabilidad en Venezuela, necesita que haya un nivel mínimo de democratización. Pero ellos son expertos en eso, profesor. Sí, nosotros conocemos la experiencia. Sí. Entonces, tiene límites, tiene grandes límites. El consuelo, no es el consuelo. Venezuela es un caso excepcional por su fuerza petrolera. Pero la constatación es, lo que está claro es que todo está oscuro, ¿no? Todavía es incierto. Eso es lo que está claro. Y lo que está claro es que es necesario que se esclarezca para que haya un mínimo de estabilidad en la política que Estados Unidos quiere poner hacia este parte. Y habría que ver si logra esa estabilidad. Claro. Porque a lo mejor la región no se quedará pasiva. Eso es lo que estoy diciendo. Eso habría que verlo. No deja de ser un momento difícil para la región, porque eso lo altera todo. Sí. Una cuña de ese tipo lo altera todo. Sí. Uno espera que, por ejemplo, Nicaragua pase por ese proceso de inestabilidad. Sí, claro. En la medida en que el presidente quiera quitar ese presidente para poner uno no solo más anuente a él, sino de apariencia más democrática. Claro. Porque esos son los límites no institucionales que tienen todas las potencias, incluso. Sí. Son los límites no institucionales. Los límites no institucionales es que, a pesar de que se constata de que hay un fin del multilateralismo ha finalizado, queda como una constante de que hay las luchas sociales, las luchas de los pueblos para alcanzar cierto nivel de estabilidad en sentido democrático. Y un amigo me decía, bueno, al final hay muchas diferencias de forma, pero Estados Unidos siempre ha hecho lo que está haciendo Donald Trump ahora. Porque antes lo que hacía era que buscaba la manera de que en Venezuela alguien matara a Maduro.
Sí, la hacía. Como en República Dominicana, cuando ya no le convenía a Trujillo por la inestabilidad que se aproximaba y el riesgo de una convulsión que llevara al país hacia la izquierda, bueno, buscaron cómo matar a Trujillo. Sí, pero buscaban siempre también la estabilidad. Ah, no, claro. Y por eso prefirieron a Balaguer. Totalmente. Porque Balaguer le garantizaba la estabilidad. Y el tutelaje. Claro, claro. Para que la estabilidad fuera más de inusa. Claro. Porque no se trata tampoco de cualquier pero estabilidad al fin. Sí, sí. ¿Cómo no? Estabilidad al fin. Bueno. Tú puedes decir mascarada democrática y cosas, pero había una posibilidad de expresión que no había. Yo estoy seguro que hacia ahí van. Lo que no es, no digo la región. La región. Lo que no sé es si será una estabilidad conveniente para la región. Ahora lo que sí podemos ya plantear es que buscarán una estabilidad conveniente al imperio. Sí, pero la estabilidad la garantiza en gran medida un régimen que satisfaga determinadas necesidades de la gente. Entonces eso no se puede lograr. Se ha demostrado, todos los gobiernos de fuerza terminan en la violencia contra ese gobierno. ¿Por qué? Porque no se logra eliminar el germen del descontento en la gente. Entonces, tú puedes hacer Venezuela, que lo hemos tenido en el curso de esta discusión, de esta conversación. Venezuela no puede absolutamente seguir en la inestabilidad. O sea, Venezuela ha perdido cerca de 7 millones de personas. Los talentos, el mayor talento venezolano está afuera. O sea, si tú quieres desarrollar Venezuela, necesitas de ese talento. Vamos a una pausa para regresar al último tramo de este espacio. Bien, profesor César Pérez, ese es el plato que tenemos servido. Hay algunos de ustedes, analistas, que dicen que el señor Trump utiliza un mecanismo de shock inicial para sacar de balance a la otra parte y entonces llevarle al terreno que él quiere. Sin embargo, el mundo entero parecería estar en una situación muy difícil, no por Donald Trump, sino por lo que ha ocurrido con los organismos internacionales. Por ejemplo, en la región la OEA no está funcionando. No ha dicho casi nada en relación a Venezuela, donde se estropearon todas las normas, tanto las de la OEA como las de las Naciones Unidas, aunque el secretario general de las Naciones Unidas sí ha hablado fuerte, lo viene haciendo desde Ucrania, desde Israel, y lo ha hecho aquí a propósito de América Latina. Incluso es una de las personas que más ha hablado sobre el tema haitiano. Es una nación de la que ya lamentablemente nos hemos vuelto a olvidar, mientras allí parece que la violencia sigue con igual intensidad que antes. Por sus palabras, yo lo que entiendo es que a su juicio va a ocurrir un proceso de inestabilidad política en América Latina que puede llevarnos a un tipo de estabilidad. Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Difícilmente nosotros volvamos a tener organismos como la ONU. Esos organismos difícilmente se hagan. ¿Por qué? Porque es muy difícil que las potencias, anteriormente era posible cuando el mundo era bipolar, Estados Unidos tenía su mundo, la ex Unión Soviética tenía el suyo, llegaban a ciertos acuerdos de límite, ¿no? Pero el ideal, o sea, lo que se perseguía era que estos organismos pusiesen reglas en los conflictos entre países o los conflictos en un país determinado.
eso no va a volver. Eso, no, eso no va a volver. Canadá quiere volver, ir hacia una organización de las naciones medianas. Mediana, pequeña, con intereses más o menos comunes. Yo creo que por ahí es que va el mundo, ¿no? Porque, ¿quién le pone freno a China, por ejemplo? Porque China tiene una política imperial en gran medida. Ah, pero claro, son imperios. Porque China necesita de minerales. Y China lo que busca es mineral donde quiera que está. No, y para darle alimentación y estabilidad a esa gran nación, necesita el mundo como mercado. Claro, y necesita el mundo como mercado, pero necesita las materias primas Así que ellos no tienen. Exactamente. Entonces, los Estados Unidos igual. Todas las potencias iguales. Entonces, ya su amigo se adueñó de la tierra supuestamente que hay aquí en Pedernales. O sea que es difícil que sea como antes. Lo que alguna gente prevé es los acuerdos entre, así como dice, entre países medianos y pequeños para defender sus intereses. Porque en fin de cuentas, cuando China no va a hacer como hizo Europa para apropiarse de África. No lo va a hacer. No. O sea, no va a matar, no va a agredir como agredía antes Europa. Y la misma no va Europa, a matar exacto. los líderes principales como hizo Europa con Mejía Ben Barka, como hizo con Lumumba, como hizo con todos esos grandes dirigentes que tenían posibilidad. Y como hizo Estados Unidos también. Como es Estados Unidos, que mata donde quiera, mata. Ya así no lo va a hacer. Pero la protesta sí, y el interés de naciones de protegerse, sí, ese instinto sí, yo creo. Canadá busca organismos homogéneos, formados por miembros homogéneos. Exacto. Con intereses homogéneos se dio cuenta que aquello era desigual. Claro. No era totalmente desigual. No era una suma algebraica entre iguales. No, era un punto donde las grandes potencias se unían y decidían, si no se ponían de acuerdo, no funcionaba. Exacto. Y casi nunca se ponían de acuerdo. Sí. Entonces no funcionaba en gran medida. Pero había una cierta hipocresía. No, pero habían organismos, vamos a decir, no políticos, que sí funcionaron. Claro. Por ejemplo, la OMS. Exacto. La OMS, que es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo, funcionaba. Sí. Esto de derechos humanos. Y se vio en el COVID-19. Exacto, el de derechos humanos funcionaba. Esta Comisión Interamericana funcionaba. Exacto. Entonces, es necesario que sí pero esos no eran organismos, diríamos así, especializados para determinados temas. Correcto. Entonces, si eso funcionaba, es muy posible que se tienda a buscar, a ponerse de acuerdo sobre eso específicamente. Entonces, ¿hay alguna nación que va a liderar a su juicio la promoción de ese tipo de organismos? Bueno, ya Canadá empezó. Exacto, ya Canadá lo dice muchas veces, lo dice en España, se dice en algunos sectores de Francia, que lo necesitan. O sea, hacerlo de otra manera, pero sería de otra manera, en gran medida daría una oportunidad a los pueblos de exigir un cierto relacionamiento en el marco del respeto de realmente la soberanía, ¿no? Entonces, lo que está claro, yo creo, es que las grandes potencias seguirán siendo grandes potencias, creando conflictos, pero no creo yo de que no habrá posibilidad de los países medianos, de los países pequeños, de poner cierta resistencia a esa pretensión de las grandes potencias de imponer sus criterios en grandes regiones. Por ejemplo, ya pusimos el caso de Vietnam. Vietnam no se sentiría cómodo con una China imperial, porque esa China la ha invadido. Y la tiene encima. Tampoco se van a sentir cómodos con un Japón imperial, porque ese Japón ya lo ha invadido. O sea, y Estados Unidos no sería un imperio sin resistencia si ya existen los países que hemos puesto como ejemplo. O sea, que eso va a ser muy difícil de
de que no se haga porque o que lo impida las grandes potencias. Y con el dominio del petróleo de Venezuela y sí, eventualmente el de México, evita que el Medio Oriente sí, le pero imponga. para que ese petróleo de Venezuela le sirva a Estados Unidos necesita, hay que invertir ahí. Sí, como o sea, no, y hay que invertir eso ahí. Fue lo primero que hizo. Claro, y para que haya Trump. inversión debe haber ciertos juegos de democratización de la sociedad venezolana. Bueno, a no ser que Estados Unidos ponga el dinero por como se dice en Higüey, por trasmano, y se lo haga llegar a las empresas para que trabajen, garantizando a Estados Unidos la estabilidad para su propio bien, el de Estados Unidos. Lo que yo sostengo es, no por concepción ideológica, lo que yo sostengo, no por concepción ideológica, sino por lo que da la historia, es que los pueblos siempre se han rebelado contra sus verdugos, siempre. Siempre. Ningún imperio ha caído de manera, ha caído sin oposición en los lugares donde ese imperio se ha desparramado. Por lo cual, para que haya el mundo tendría que recomponerse sobre la base de una mayor capacidad de los pueblos, de las naciones en sus diferentes tamaños, con sus particulares intereses, de oponerse a el tutelaje. Entonces, si se opone a ese tutelaje, sí creo que es posible la unión, las alianzas que se puedan hacer en algunos lugares, teniendo presente sus intereses, repito, sus intereses tanto geográficos como sus intereses económicos. Profesor, como ese proceso será largo, yo espero que tengamos muchas oportunidades de regresar a este espacio para darle seguimiento a una dinámica que apenas comienza. Y a una respuesta de los pueblos que todavía no vemos con claridad, porque no hay que olvidar que somos naciones pobres y la pobreza no deja de ser un principio de sumisión. Le agradezco al profesor César Pérez esta conversación, esta claridad de su pensamiento, y vamos a seguirlo a ver si sus claves van por el camino que usted quiere que vayan. A ustedes, gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.